Hablemos de un problema real, uno que se vive todos los días en el corazón de cada laboratorio dental. Existe un conflicto, una tensión constante entre lo que cuesta producir, la demanda de los pacientes y, por supuesto, la rentabilidad del negocio. Vamos a meternos de lleno en esta paradoja para entenderla y, más importante, para ver cómo se puede resolver. Esta frase de verdad lo resume todo. Es el dilema que define la operación de miles de laboratorios que intentan entregar un trabajo de calidad, sobre todo a la gente que más lo necesita, pero sin terminar sacrificando la salud de su propio negocio. Ok, entremos en materia. El paradigma de la manufactura dental. El problema de fondo es este. Hay una demanda gigante y que no para de crecer de prótesis que son esenciales, como las bases metálicas removibles. Son tratamientos clave, muchísimas veces para pacientes que no tienen tantos recursos, y eso obliga a tener precios competitivos. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone difícil, porque producir estas bases o las barras sobre implantes con los métodos de siempre es un proceso larguísimo, muy artesanal, y que depende totalmente de técnicos muy especializados. Esto choca de frente con la necesidad de dar precios accesibles, y al final, para muchos laboratorios, simplemente deja de ser un buen negocio. Entonces, ante este dilema, la mayoría de los laboratorios tienen que elegir entre dos caminos. Y, siendo sinceros, ninguno de los dos es ideal. Veamos cuáles son y qué significan para el día a día. Miren esta secuencia. Esto nos muestra lo increíblemente complejo que es el método tradicional. Es una cadena de pasos, casi un ritual, donde cada etapa, desde encerar a mano hasta colar el metal a más de 1000 grados, no solo depende de una habilidad humana tremenda, sino que es un punto potencial de error. Un pequeño fallo al principio puede arruinar todo el trabajo al final. Es tiempo y material perdido. Por eso la elección es tan complicada. Una opción es externalizar, o sea, pagar un precio bastante más alto y básicamente cruzar los dedos para que los tiempos y la calidad sean los que uno espera. La otra es hacerlo en casa con un método híbrido, que mejora algo con el diseño digital, pero sigue atado al proceso de colado, que es caro y artesanal. Al final, o sacrificas margen de ganancia o sacrificas control. No hay una victoria clara. Pero, ¿y si hubiera una tercera vía? Una que rompe completamente este esquema y resuelve esa tensión de la que hablábamos al principio. Bueno, aquí es donde la tecnología llega para cambiar las reglas del juego. Y esa solución se llama FastForm DeskFab X1. Y ojo con esto, que es clave. No estamos hablando de una máquina industrial gigante adaptada. Es un sistema diseñado desde cero para el entorno de un laboratorio. Su tamaño y su forma de operar hacen que la manufactura aditiva de metal sea por primera vez realmente accesible. La tecnología que usa se llama LPBF. Suena súper técnico, pero para que se entienda fácil. Imaginen que un láser muy preciso va dibujando la pieza sobre una capa finísima de polvo de metal y la va solidificando. La máquina repite esto miles de veces, capa sobre capa, y la estructura metálica simplemente aparece directamente del archivo digital, sin moldes, sin cera, sin nada en medio. Y este nuevo flujo de trabajo es un cambio radical. Comparemos. Ese proceso manual complejo de 6 o más pasos se reduce a solo 3 etapas que son controladas digitalmente. Se diseña en el computador, se manda a imprimir con un solo clic y después se hace un postprocesamiento muy simple. La precisión de una máquina reemplaza la variabilidad del trabajo a mano. Ya vimos que la diferencia en la operación es enorme. Pero ahora vamos a la pregunta del millón, la que todo dueño de laboratorio se está haciendo. ¿Cómo se traduce esto en números? Analicemos la parte económica. Porque al final del día, todo se reduce a esto. ¿Cuánto cuesta realmente producir una de estas estructuras con cada método? La respuesta a esa pregunta es lo que define si una inversión tiene sentido o no. Comencemos con lo que ya conocemos. Si un laboratorio manda hacer una base metálica a un centro externo, el costo de mercado, sumando envíos y la ganancia del proveedor, anda por ahí, por los 50,000 pesos chilenos por cada una. Ahora, si el laboratorio decide hacerlo internamente con el método, digamos, híbrido, el costo baja, claro, pero sigue siendo alto, cerca de 22,000 pesos. Y de esa cifra, la mayor parte, unos 12,000 pesos, se van solo en la mano de obra especializada del proceso de colado.
Y aquí es donde el panorama cambia por completo. Producir esa misma base, con la misma o incluso mejor calidad con la DeskFab X1, tiene un costo unitario que ronda los 5.300 pesos. El punto clave acá es la reducción brutal del costo variable por cada pieza. Este gráfico lo dice todo, es súper claro. La diferencia no es un poquito, es un cambio de orden de magnitud. El costo de producir con la DeskFab X1 es casi 10 veces más bajo que externalizar y 4 veces más bajo que el método híbrido. Y esto pasa porque la máquina automatiza el trabajo pesado y usa el material de forma súper eficiente. Muy bien, los números son impactantes, pero ¿cómo se ve esto en el día a día? ¿Cómo se traduce en un beneficio real para laboratorios de distintos tamaños? Vamos a analizarlo con 3 perfiles bien claros. Miremos esta tabla con calma. Pensemos en un laboratorio estándar que produce unas 44 bases al mes. El ahorro mensual supera los 2.300.000 pesos. Con ese ahorro, la inversión en el equipo se recupera en solo 17 meses. Ahora, si nos vamos a un laboratorio de alta producción, el ahorro se dispara a 6 millones al mes y la máquina se paga en menos de 7 meses. Y para un perfil industrial, bueno, el retorno es en poco más de 3 meses. Es increíble. Y la razón de este ahorro tan grande se ve perfecto acá. En los métodos tradicionales, la mano de obra es el pedazo más grande de la torta de costos. Con la impresión directa, ese costo se reduce a una fracción mínima. El costo principal pasa a ser el material, que es muy bajo por pieza, y los costos operativos de la máquina que se van diluyendo a medida que se produce más. Entonces, queda claro que esto va mucho más allá de un simple ahorro. Incorporar esta tecnología es una decisión estratégica, es una jugada que redefine la competitividad y el futuro del laboratorio. Porque los beneficios van mucho más allá de la plata. Estamos hablando de recuperar el control total sobre la calidad y los tiempos de entrega. Se acaba la incertidumbre de depender de un proveedor externo. Se reduce esa dependencia crítica de técnicos súper especializados. Y eso protege la operación de imprevistos, como el ausentismo laboral que puede parar la producción. Y fundamentalmente, abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio, como fabricar piezas de altísimo valor en materiales como el titanio. Claro, una inversión tecnológica de este tipo necesita un respaldo sólido. La DeskFab X1 es distribuida y soportada localmente por Smart4D, que tiene una experiencia más que probada en Chile y Argentina. Esto es clave, porque garantiza no solo la instalación, sino el acompañamiento, la capacitación y el soporte técnico que uno necesita. Se minimiza completamente el riesgo de la inversión. La conclusión es bastante clara. La manufactura tradicional ya llegó a su límite, tanto económico como operativo. La tecnología para dar el salto no solo existe, sino que, como vimos, es accesible y su impacto se puede medir. Dicen que el mejor momento para invertir en el futuro fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. La pregunta final no es si la industria va a cambiar, sino cuándo cada laboratorio va a decidir ser protagonista de ese cambio.